No puede ser. ¿Qué sucede? Olvidé que en la empresa me pidieron elaborar un contrato de investigación. Ni siquiera sé qué son. Son muy sencillos, déjenme explicarles. ¿Qué son? Son aquellos celebrados con la finalidad de que una de las partes adquiera la obligación de realizar un trabajo de naturaleza científica o técnica, a petición de la otra y a cambio de una contraprestación económica. Intervienen dos partes: la empresa que solicita la investigación y el equipo de investigación. Es importante que tengan la capacidad para contratar. Ahora ya sabes qué son. Pero, ¿qué debe llevar un contrato de investigación? Buena pregunta, vamos a la empresa, allá les explico. Recordemos que los contratos están regidos por la autonomía de voluntad de las partes, pero les diré algunas de las principales cláusulas que deberían contener los contratos de investigación. Lo primero, es que contenga los datos de las partes que están celebrando el contrato, tanto de la organización que solicita la investigación, como del grupo de investigadores a cargo del proyecto de investigación. El objeto del contrato es propiamente el proyecto de investigación que se va a realizar. La duración del contrato es el plazo durante el cual va a estar vigente el contrato, y en el que se va a realizar la investigación. Es importante también establecer las condiciones y requisitos de los informes de seguimiento y conclusiones del contrato. También se debe establecer el importe total del contrato, es decir, la cantidad que debe pagar la empresa al ente investigador. Y en su caso, establecer el tipo de moneda. También se deben especificar las condiciones de facturación, indicando los plazos e importes parciales que debe satisfacer la entidad contratante. Una de las más importantes es la denominada cláusula de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad de las partes deben quedar establecidas en este tipo de contratos. Su importancia radica en proteger la información proporcionada por cualquiera de las partes con motivo de la celebración de dicho contrato. Se tiene que establecer una cláusula de regulación de los resultados de la investigación objeto del contrato, de su propiedad y en su caso, los derechos de explotación. Deben quedar establecidas claramente las obligaciones de cada una de las partes, pero también los derechos que tendrán. Es necesario establecer cláusulas donde se establezcan las condiciones de modificación, en qué casos se va a suspender el contrato o en qué casos se va a dar terminación anticipada al mismo. Resulta indispensable establecer cuál será la responsabilidad para el caso de incumplimiento. Esto se puede hacer a través de una cláusula penal, que consistirá en una cantidad que la parte que incumpla con una de sus obligaciones establecidas en el contrato deberá cubrir a la otra. Finalmente, debe establecerse el sistema de resolución de conflictos o la jurisdicción competente para el caso de que se suscite un problema en torno al contrato entre las partes. Esas son algunas de las cláusulas más importantes que podemos establecer en un contrato de investigación. Por fin sé qué es y cómo hacer un contrato de investigación. Gracias. Pero, ¿por qué no había escuchado de este tipo de contratos antes? Podemos decir que es por la cultura de México. Me refiero a que en nuestro país no es muy común que se celebren este tipo de contratos por diferentes causas. Puede ser por la poca información que existe en nuestro país acerca de este tipo de contratos. No son tan comunes de realizarse, por lo que la información relacionada a ellos es muy escasa, y se debe recurrir a doctrina de otros países, por ejemplo de España, para poder entender en qué consisten. Aunque también considero que está muy relacionado a la desconfianza. En nuestro país es muy normal ser desconfiado para darle a otra persona una tarea tan importante y que puede traer como resultado aportaciones muy interesantes. No debemos olvidar además que no tenemos una cultura de la investigación. Son escasos los lugares en donde realmente se realizan trabajos de investigación y esto influye, en gran medida, en que no se desarrollen muchos contratos de investigación. Es muy cierto, este tipo de contratos deberían tener mayor difusión, son muy importantes y útiles,
Gracias por tu explicación. De ahora en adelante, trabajaré más en desarrollar contratos de investigación.